dominical. Este es el tema de los unos a los otros, disposición número 22. Y en esta mañana vamos a tomar algo que dice el apóstol Pablo. Mi tema en esta mañana es servirse por amor. Y bueno, para poner una base a lo que voy a hablar, quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 1, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que esto que dice el apóstol Pablo está muy claro, ¿verdad? Mire, para poder traerlo a nosotros, primeramente queremos considerar lo siguiente. El más grande ejemplo de servicio fue el Señor Jesús. Usted sabe, todas las profecías del Antiguo Testamento pues hablaron de él. Unos lo identificaron como rey, otros como profeta, otros como un hijo. Y uno puede tomar cada profecía, otros como la simiente de la mujer. Uno puede tomar cada una de esas profecías que hablan de Jesús. Pero hay una profecía en particular que lo ubica a él o que lo presenta como siervo. O sea, eso es maravilloso, hermano. De todos aquellos atributos que Jesús tenía, de todas las profecías que hablaron de él, hay una que lo ubica como siervo. Mire, y para eso vamos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, donde Mateo hace una referencia muy hermosa acerca de Jesús. En San Mateo, el capítulo 12, voy a tomar aquí la Biblia para ver la referencia. San Mateo 12, y dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías. En Isaías 42, verso del 1 al 3, está esta profecía que habla acerca de Jesús. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Isaías? He aquí mi siervo. ¿Quién es ese siervo? Jesús, al cual la Biblia se está refiriendo. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, esta escritura nos muestra a Jesús no solamente como el Mesías, no solamente como Dios hecho carne, pero como siervo. Ahora, esto es lo más maravilloso, hermano, que Dios siendo el dueño, digámoslo así, no quiero decir esta palabra para no sonar sacrílego, siendo el dueño, siendo el patrón, vino y se hizo ¿qué? Siervo. ¿Qué es un siervo? Es uno que sirve. Ahora, esto es lo maravilloso de Jesús. Ahora, y Pablo, que tenía una revelación muy exacta de quién era Jesús, es exactamente así como él lo describe, como lo que él fue. En Filipenses 2:7 dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, Jesús, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Podría usted imaginarse a Jesús, Dios hecho carne, tomar forma, escuche, no solamente de una persona, ahora él mismo lo dijo, ahorita lo vamos a ver, él merecía ser servido porque él era Dios, y no solamente merecía ser servido allá, pero él merece hoy en día ser servido por nosotros. Pero él, para poder cumplir lo que Isaías decía de él, por eso cada cosa que hablaba de Jesús, si usted se recuerda, Pablo cuando habla de resurrección, dice, Jesús murió y resucitó, como está escrito en las Escrituras. Entonces Jesús vino a ser un siervo, como está escrito en la profecía. Y Pablo, ahora, la profecía de Isaías mira hacia adelante, mira hacia el tiempo cuando eso se había de cumplir, pero Pablo ya no mira hacia adelante, él está mirando hacia atrás como una profecía cumplida. Cuando él dice que Jesús tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Mire, y en su predicación, Jesús mismo
se identificó como el que sirve. En Lucas 22:27, él dijo, mire, esta reflexión a la cual nos trae Jesús es difícil, es fácil de entender, realmente no es complicada. Él pregunta porque, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús mismo les pregunta, no es el que se sienta a la mesa. ¿Por qué? Porque el que se sienta a la mesa es servido. Por eso es mayor. Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Eso es tremendo, hermano. O sea, Jesús, si él mismo pregunta que el que se sienta a la mesa es mayor porque a él están sirviendo, entonces él dice, yo me vengo a ser el menor porque yo soy el que les estoy sirviendo a ustedes. Ahora, usted sabe, uno de los mayores servicios de Jesús, mire, y esto es maravilloso, hermano. Yo una vez, tengo un canto, una alabanza que habla de esto, y eso es maravilloso. Uno de los mayores servicios de Jesús fue cuando se hizo siervo de los siervos del Señor. Usted dice, ¿cómo está eso? Los apóstoles, ¿qué eran? Siervos. Eran siervos de Jesús. ¿Es verdad? Pero entonces Jesús, él se hizo siervo de los siervos. Hermano, eso es tremendamente maravilloso. Ahora, ¿cuándo es cuando él se hizo siervo de los siervos del Señor? Bueno, esto lo encontramos en San Juan, el capítulo 13, versos 4 y 5. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Por eso, mire, Pedro entendía perfectamente lo que eso significaba. Y él dijo, no, Señor, yo soy el que debo lavarte los pies a ti. Esa fue la respuesta de Pedro. Y mire, en San Juan 13, verso 4 y 5, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿De qué nos habla eso? De un servicio. Jesús, mire, y conste que para lavarle los pies a alguien, tan solo el acto de hacerlo, digamos, si quitamos lo que eso significa, tan solo el mero acto implica que una persona se incline a los pies de alguien. Hermano, esto a mí me da un gancho al hígado. Porque a mí me enseña, como dice ese canto, que el que vino, el que debía de ser servido, vino a servir. Y imagínese usted a Jesús inclinándose, humillándose, porque cuando nos inclinamos, esa es una señal de humillación. Humillándose, hermano, el Creador humillándose ante la creación, porque el salmista dijo que somos criaturas suyas, ovejas de su prado. ¿Qué nos está mostrando realmente los principios de Jesús? Bueno, y tan solo al verlo ahí, hermano, esto es para asombrar a cualquiera. Con algo tan sencillo dentro de todo lo que era Jesús como es el ser siervos. Ahora, aquí mismo en San Juan, Jesús dijo, ejemplo os he dado. No, bueno, en lo que es las 3 órdenes divinas que dijo el profeta, bautismo en agua, la santa cena y el lavamiento de pies. Pero si lo tomamos también en este sentido, el ejemplo que él nos dio es que nosotros no debemos pretender ser servidos, sino servir. Cualquier predicador, bueno, la gente se refiere a él como el siervo de Dios, y eso es lo que debe de ser. No tener un séquito de personas para ser servido por ellas,
sino más bien para servirles. Ahora, por eso Jesús nos ordenó ser servidores. ¿Cómo sucede eso? Dice la Biblia que entre los 12 había por ahí una discusión y ellos pensaban que Jesús no sabía, diciendo: ¿quién será el mayor de nosotros? Somos 12 ministros. ¿Quién será el más grande? Y unos quizá tenían más cosas de las cuales jactarse para decir: no, yo soy el primer lugar, hermanos, ¿sí? Yo soy aquí entre todos los ministros que hay, yo soy aquel que sobresalgo más. Y Jesús, sabiendo lo nocivo que es eso, cuando uno entra en una competencia con otro, eso es malo. Y no solamente me refiero a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Porque Dios a cada persona, a cada ministro, Dios le dio una porción. A unos les dio 30, a otros 60 y a otros 100. Y cada quien debe estar satisfecho con la porción que el Señor le dio. Ahora, los discípulos no estaban exentos de que ese pensamiento cruzara en su mente, de quién sería el mayor. Y entonces Jesús les dice: miren, las gentes del mundo, ellos, los reyes y todo eso, buscan eso. ¿Quién es el más grande? Y en Mateo 20:26 Él les dice: más entre vos, o sea, no solamente la gente del mundo busca quién va a ser el más grande, sino a quién le sirven más. Y Él dice: hermanos, mire, esto es tremendo, porque Él vino a cambiar el pensamiento. Y quiero decirle que los principios de Jesús, si la gente, si el mundo los tomara en cuenta, mire, ya no para salvación, sino tan solo principios morales de conducta y de ética, el mundo estaría en una condición mucho mejor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse más grande, aquel que tenga esa pretensión de ser el más grande del grupo, va a tener que ser vuestro servidor, el que le sirve a los demás. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Y yo creo que eso les enseñó una gran lección a ellos, porque, hermano, ellos tenían el mejor predicador que alguna vez ha existido sobre la tierra, Jesús. Mire, y a mí me agrada esto de Jesús, que Él nunca se anduvo por las ramas. Él a lo bueno le llamó bueno y a lo malo le llamó malo, sin importar quién resultara ofendido. Y no lo hacía con el afán de ofenderse a la gente, al público, porque Él viniera ya predispuesto, sino porque Él era veraz. Hermano, ¿acaso esperábamos que Jesús nos engañara con sus enseñanzas? Si Él nos engaña, entonces, ¿en quién podemos confiar? Claro que Él no nos engaña, Él nunca ha engañado a la gente, Él nos ha dicho la verdad. Aun cuando la verdad no me guste a mí, sigue siendo la verdad. Claro que no digo que a mí me gusta, yo la acepto con humildad. Ahora, y luego aquí dice Jesús, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, hoy en día yo entiendo que a mucha gente ya no le gusta que se mencione el nombre de William Branham. Me refiero a los que dicen ser creyentes del mensaje, pero yo lo voy a tener que mencionar. La escritura, la primera que tomamos, bueno, la segunda, de Mateo 12, en 1900 ha sido como el 48, cuando él estaba comenzando su ministerio, William Branham, esta escritura, el Señor se la dio a él. He aquí mi siervo, al cual he escogido. Y todo lo demás que dice dice la Biblia, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, a la gente, a nosotros nos anunciará juicio. Y ahí no termina la escritura. Mateo sigue con todo y eso hasta el versículo 21. Yo no lo leí el resto porque no es el tema en esta mañana. Mire, a mí siempre me ha
asombrado y nunca deja de asombrarme. Hoy en día, al menos aquí en México, volar, me refiero a viajar en avión, es mucho más barato a veces que viajar en autobús. Pero él tenía algo, no digo que él nunca se subió en un avión, sí lo hizo incluso en Estados Unidos. Pero la mayoría de sus recorridos los hizo en auto. A mí me asombra lo que dice el hermano Green, y él no lo dijo para que uno pusiera el ente ahí, él está dando su testimonio cuando iban para Canadá. Y él dice que él iba en el asiento del copiloto. Para cualquiera de nosotros es mucho más cómodo. Aún el manejar, eso lleva tensión, estrés. Todos los que hemos manejado gran distancia lo sabemos. Imagínese usted que un profeta tuviera un sirviente llamado Perry, perdón, y lo digo con reverencia y con respeto, y que le dijera: Perry, maneja, yo soy William Branham, soy el profeta de Dios. Pero no. Aún en eso nos enseña algo, hermano. Cómo es que a veces la soberbia del hombre se desborda y sus pies se van de la tierra. Pero no solamente eso. Déjeme ver quién fue. De mucho a Keren, sí. Cuando el profeta parte, en la revista La Voz de la Sanidad, el profeta ya tenía 2 meses de haber partido. 2 meses después él pone una esquela, por aquí la debo de tener. Y él dijo muchas veces el reverendo Branham viajaba muchas millas, grandes distancias para cumplir con un compromiso. Y luego él termina la esquela con una frase para escribirla con letras de oro: su espíritu de servicio fue una inspiración. Hermano, ¿qué daría cualquier ministro con que eso se escribiera en su epitafio? No, su espíritu de ser servido. ¿Sabe qué? Y yo entiendo que ese es un complejo que tiene la persona. Porque mire, todos nosotros, la mayoría de los ministros del mensaje venimos de haber sido pobres cuando éramos niños. Quizá en nuestra juventud. No digo que ahora seamos ricos, bueno, al menos yo no lo soy. Pero entonces eso es algo que está en la persona, que cuando siente que tiene personas que están a su disposición, se enseñorea y se ensaña con ellas y les extrae. Es más, bueno, ahí ya no me meto. Y siente que el pueblo del cual él debería de ser el siervo, que ellos deben de ser los siervos de él. Esa es una realidad, no estoy descubriendo nada en esta mañana. Ahora, pero Jesús dijo: mas entre vosotros no va a ser así. El que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Quién quisiera decir: Señor, ayúdame algún día a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en mí? El que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente para eso, sino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, pero Pablo, en lo que acabamos de leer en Gálatas, no solamente dice que nos sirvamos los unos a los otros, sino que él pone una palabra muy esencial y dice: por amor. Una cosa es servir a alguien por compromiso o por interés, y otra cosa es servir a alguien por amor. No decir: te sirvo para que cuando yo necesite que tú me sirvas lo hagas. O sea, uno tiene que servir a los demás por amor. Ahora, por eso primeramente se tiene que tener amor. Para que el servicio pueda ser eficaz y correcto, primeramente se tiene que tener amor. No un amor interesado, como le digo: me rascas la espalda para que yo te la rasque. No, perdón por la expresión, todos entienden a lo que yo me refiero. O sea, si yo voy a servir a alguien, tiene que ser desinteresadamente y por amor. El profeta de Dios dice en el sermón: cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra, predicado el 14 de abril 65, párrafo 196. Escuchen, ámense el uno al otro, porque no pueden aborrecer a su hermano que están mirando y decir que aman a Dios, a quien no han visto. Bueno, ese es citar la escritura. Primera de Juan 4:8.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice, así que ámense el uno al otro. Entonces, al servirse el uno al otro, ustedes sirven a Dios. Al servirse, pero primeramente dice que nos debemos de amar para que el servicio pueda ser correcto y efectivo. Al servirse el uno al otro, ustedes sirven a Dios. ¿Es correcto eso? Y luego Jesús cita la escritura y él la interpreta y dice, como hicierais a uno de estos mis más pequeños, que tienen el poder vivificador en ellos, a mí lo hiciste. ¿Cuándo te vimos en necesidad? ¿Cuándo te visitamos en prisión? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Lo que hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. Por eso, el servicio y el amor deben de ir unidos. Primero el amor, porque el amor es aquel que va a lograr que el servicio que hagamos sea el servicio correcto y eficaz. Aquí en el sermón Fila de Sanidad, predicado el 7 de septiembre del 53, párrafo 40, dice el profeta Dios, escuchen, aquí está una cosa bella, en la medida que ustedes se sirven los unos a los otros, están sirviendo a Dios. Si alguien, hay un dicho que dice algo así, que si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, si una persona no tiene esa vocación de servicio, y eso tiene que ser dado por el Espíritu Santo, entonces no está sirviendo a Dios. Es más, creo que aquí no tengo la cita, pero el profeta, aún hablando de la esposa, para todas las esposas que están aquí presentes, en escogiendo una novia, el profeta dijo, de la manera que usted le sirve a su esposo, le sirve a Dios. Si usted le sirve a regañadientes, así está sirviendo a Dios. Lo dijo el profeta. Ahorita no traigo la cita, se la puedo proporcionar a cualquiera en cualquier momento que me la pida. Escuchen, vuelvo a repetir, aquí está una cosa bella, en la medida que ustedes se sirven los unos a los otros, están sirviendo a Dios. ¿Ven? El amor de Dios está en cada corazón cristiano. Ahora, cuando habla se sirven los unos a los otros, es que hay una reciprocidad. Pero si alguien dice, ¿y qué tal si el otro no me sirve? O sea, no quiere servirme. Bueno, usted hágalo de todas maneras, usted va a cumplir con el papel que el Señor le dijo. Por eso, para que el servicio sea genuino y duradero, tiene que ser respaldado por el nuevo nacimiento en la persona. Mire, porque todo lo humano tiene una fecha de caducidad. Hay gente que en un principio estaba muy contenta y después pierde el gozo de salvación. Hay gente que en un principio amaba a todos y ahora ya no. Hay gente que en un principio servía a todos y ahora ya no. Bueno, ¿por qué? No que estuviera mal que lo hizo en el principio, lo que pasa es que era un acto puramente humano. Y lo humano tiene fecha de caducidad. Pero lo divino no. En los 3 años del ministerio de Jesús, ¿usted cree que hubo un momento de su vida en que Él se hastió de servirlos? Y a veces dice, bueno, ¿para qué le sirvo si mire? Y hermano, siempre estamos señalando a los barcos que se hunden. Sí, pero eso deje usted que el diablo haga eso. ¿Por qué no señalamos a los barcos que han llegado a buen puerto? El profeta, refiriéndose al nuevo nacimiento, aquí en el sermón Imágenes de Cristo, predicó el 25 de mayo del 59, párrafo 86. No importa dónde estén ustedes, Él, o sea, el nuevo nacimiento, forma una vida eterna. Él trae una imagen de vida nueva. Él hace de ustedes un siervo. ¿Quién? El nuevo nacimiento. Ustedes desean servir, entonces Jesús desea que nos sirvamos los unos a los otros. Amemos los unos a los otros y en la medida que nos servimos el uno al otro, le servimos a Él. O sea, en la misma proporción que servimos al prójimo, es exactamente en la misma proporción que le servimos a Él. Nadie puede reclamar estar sirviendo a Dios sin servirle al prójimo. Ahora, y uno
Por eso le decía, uno no puede reclamar servir a Dios sin servir a los demás. Porque ambas cosas van de la mano. El sermón perseverante, predicado el 23 de junio del 62, párrafo 117. Si yo no les amo a ustedes, entonces yo no amo a Dios. De la única manera que yo puedo servir a Dios es sirviéndole a ustedes, sirviendo unos a otros. Y Jesús, y el profeta vuelve a citar la escritura de Jesús de Mateo 25, donde Jesús dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, si uno sirve a los demás, uno está sirviendo a Dios en esa medida, de la misma medida. Si yo no sirvo nada a los demás, no estoy sirviendo nada a Dios. Si sirvo en esta medida a los demás, en esta medida le estoy sirviendo a Dios. Por eso, mire, la palabra de Dios es muy clara, es veraz, es preciosa. Finalmente, mire, hay unas palabras tan inspiradas del profeta que él habló en las 7 edades de la iglesia, en una exposición de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Teatira, párrafo 43 al 45. Dice el profeta: Jesús dijo: aquel que es sobre todos es el siervo de todos. Eso está claro, ¿verdad? Una vez un hombre sabio comentó sobre este versículo, un hombre sabio, y dijo: solamente la historia probará la verdad de estas palabras. Aquel hombre dijo la verdad. Todos los hombres de la historia, independientemente, hermanos, si fueran cristianos o no, todos los hombres de la historia, mire, nosotros aquí en México tenemos héroes nacionales por los cuales yo siento un gran respeto. Que si uno tuvieron sus claroscuros, eso es natural. No hay ningún hombre que algún día pretenda presentar delante de Dios con su página completamente en blanco, no lo hay. Y aquel que quiera decir esto, no solamente pretende engañar a los demás, sino que se está engañando a él mismo. Hoy en día, raro es aquel que busca un puesto público en la política porque quiere servir y se hace llamar servidores públicos. Para mí, hermano, yo cuando escucho esa palabra, y a veces viniendo de quien viene, me causa algo. ¿Cómo son servidores públicos si ellos lo que hacen es servirse de la gente? Desde las personas, el policía de tránsito y todo eso. ¿Usted cree que el extorsionar a alguien es servirlo? Y desde el más simple hasta el más alto. Imagínese usted, ¿qué comparación hay? E incluso con Miguel Hidalgo, usted dice, pero era católico, ¿y eso qué? Él tenía el principio correcto. ¿Usted cree que fue para él fácil dejar el curato con todas las cosas que él tiene a su disposición para involucrarse en una lucha que al final le costó la vida? Fuera de esos hombres, aún los de la revolución, ningún político de 90 años a la fecha merece tener su nombre en una calle. Es un insulto para la historia de este país. Entonces, y no estoy aquí arengando a nadie políticamente, estamos hablando esto que dice el profeta de Dios. Todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos. Aquellos que demandaron ser servicios, que oprimieron, que siempre tuvieron como meta estar a la cabeza de todos, todos ellos han terminado en vergüenza. Oiga, se lo voy a volver a repetir. Todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos. Aquellos que demandaron ser servidos, que oprimieron, que siempre tuvieron como meta estar a la cabeza de todos, todos ellos han terminado en vergüenza. Aún los más ricos han sido condenados por Dios al no haber utilizado su riqueza correctamente. Pero fíjense en la historia y notará que aquellos que en verdad fueron algo grande, a la vez fueron los que sirvieron a todos. La historia nunca podrá alabar a aquellos por los cuales se hizo mucho,
pero para siempre alabará a aquellos que hicieron mucho por otros. Ahora, dice el profeta, ya estoy terminando, dice, ahora apliquemos eso a nosotros mismos. Alguien en esta mañana de un corazón sincero podría decir, Señor, sí, yo quiero aplicar eso a mí mismo. Lo quiero hacer, Señor, por mi bien. Por cuanto el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, así también nosotros debemos seguir el ejemplo. Fíjense en él mientras se postra a los pies de los apóstoles y les lava los pies tan cansados y sucios. Y él dijo, vosotros no entendéis ahora lo que estoy haciendo, pero lo entenderéis después. Mas lo que veáis que yo hago, vosotros también debéis hacerlo. Él llegó a ser un siervo, de manera que Dios pudiese elevarlo a las alturas. Y algún día en el juicio de los santos lo oiremos decir, bien hecho, buen y fiel siervo, entrad pues al gozo del Señor. Hermano, tan solo para alcanzar esa calidad, para enmarcarnos ahí, Jesús dirá, bien hecho, buen y bien, no un capataz, no uno que se enseñorea de los demás, buen y fiel siervo, aquel que Dios mismo le reconoció su espíritu de servicio. Entrad pues al gozo del Señor. Dice el profeta, no siempre es fácil ser siervo, pero aquellos que sirven y son gastados en servicio a otros, algún día serán sentados con Él en su trono. Ahora, ser siervo del Señor no implica que sea un predicador. Eso es parte de ser un predicador. Pero usted, hermana, usted, hermano, puede ser eso. Mire, y usted dice, nosotros sí. Mire, y ya termino, ya póngase de pie. Las denominaciones a veces fallan cuando ven a Febe, y dijo Pablo que era una diaconisa. La palabra diaconisa no es alguien como estos hermanos que están aquí apostados en los muros y allá arriba y más arriba de esta iglesia. Una diaconisa es una servidora. El diácono debe ser un siervo, desde luego, un servidor. Por eso Pablo da los requisitos en 1 de Timoteo 3. Pero el hecho de que Febe haya sido una diaconisa no quiere decir que ella ocupó exactamente el mismo lugar que ocuparon después los primeros 7 que fueron elegidos y después a los que Pablo se refiere, sino que ella era una servidora. Así que esto no se limita solamente al género masculino, sino también al género femenino. Oremos. Señor, te agradezco, Padre bendito, en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, la cual ciertamente es verdad, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, a servir a los demás por amor, Señor Jesús. Ese es el mejor servicio que cualquier persona aspirará a dar, Señor. Servir a tu pueblo, servir, y no solamente a los cristianos, sino a aquellos que necesitan de nuestro servicio, Señor, y que sea hecho desinteresadamente y solo por amor, Señor. Padre, que tu palabra se quede en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.